se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, a la ley aún nos queda anunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo. Mis queridos hermanos, muy buenos días, un feliz sábado para cada uno de ustedes desde la ciudad de Santo Domingo de los Áchilas, Ecuador, Sudamérica. Mis hermanos, el tema de esta mañana se llama peligros en los últimos días. Sabemos que estamos viviendo en los últimos días. Estaba escuchando a nuestra hermana de allá, Santi. Si nos está escuchando, Santi, un abrazo en Cristo para ti. Un abrazo en Cristo para cada uno de los hermanos. Es verdad, yo también estoy predicando acá en una campaña todos estos tiempos. Hoy tengo a las 9:30 hora de Ecuador. También entro con el grupo de los hermanos acá y estamos viviendo esas mismas experiencias. Pero no podemos nosotros bajar la guardia, mis hermanos. Solo tenemos que confiar en el ángel de Jehová. Y Él nos va a mantener firmes siempre, mis hermanos. Muy bien. Quisiera tener una palabra de oración para comenzar, mis hermanos. Vamos a orar. Querido Padre y Dios, en esta mañana, gracias por este sábado que usted nos da. Nos ponemos en sus manos, Señor, y le pedimos que por la gracia y la sangre de Cristo Jesús, que el poder de su Espíritu pueda, oh Dios, llevar este mensaje. Bendiga a cada uno de nuestros hermanos oyentes y pedimos, oh Dios, que nos mantengamos únicamente, oh Dios, tomados de la mano de Cristo y firmes en este mensaje de la verdad presente. Bendice, oh Dios, esta cadena, bendice a los administradores y que podamos, oh Dios, tener esa libertad de llevar este mensaje. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Mis queridos hermanos, en cualquier momento me dicen amén para saber que no estoy hablando solo, ¿ya? Amén. Amén, muy bien. Como les dije, el tema lo he titulado Peligros en los últimos días. Y mis hermanos, yo quisiera ir directamente a la palabra de Dios. En el libro de Mateo, capítulo número 26, desde el verso número 36 en adelante. Quienes nos están escuchando, por favor, que podamos abrir nuestra Biblia. Ya, vamos a abrir nuestra Biblia. En el libro de Mateo, capítulo número 26, desde el 36, y dice así. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy a orar. Tomando a Pedro y a dos de los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y aquí quiero mostrarles, mis hermanos, cuánto nosotros quisiéramos tener esa libertad que hace unos meses la teníamos. Pero mis hermanos, recordemos que nosotros ya sabíamos que esto se venía. La palabra de Dios, tanto la Biblia como el Espíritu de profecía,
nos han mostrado no hace un año, sino que hace mucho tiempo, que nuestras libertades para los verdaderos seguidores de Cristo iban a ser, mis hermanos, cortadas. Pero eso no quiere decir que nos vamos a cruzar de brazos, nos vamos a poner a llorar, sino que únicamente estaremos dispuestos, si amamos de verdad, seguir haciendo la voluntad de Dios. Por eso dijo el Señor Jesús, pero dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú. No va a ser como nosotros queremos o como nosotros pensamos, sino como es la voluntad que Dios quiere. Pero no podemos nosotros poner un pie atrás, sino que mantenernos firmes. Y sigue diciendo, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío. Y ahora vamos en el 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y le dijo a Pedro, ¿así que no has podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y lloró por segunda vez, diciendo, o sea, lo mismo, Padre, pero no sea como yo quiero, sino como tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos estaban cargados de sueño. Dejándolos se fue otra vez, y vino la tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormir ya. Mis queridos hermanos, lo que quiero ver en esta parte aquí, mis hermanos, es que desde el capítulo 26 de Mateo, y el verso 31 hasta el 35, Pedro pues le había dicho a Jesús, Señor, tú puedes contar conmigo. Señor, yo no te voy a abandonar. No te voy a abandonar. Y si es posible, le dijo, estoy decidido a ir, aún sea hasta la muerte. No me importa lo que me toque pasar. Pero recordemos, mis hermanos, que las 3 veces que Jesús los viene a ver, los encuentra, mis hermanos, durmiendo. Y lo que puedo ver aquí, en la experiencia de estos discípulos, ellos, y especialmente de Pedro, que él tenía confianza en sí mismo. Él tenía una confianza, una seguridad, quizás porque había seguido 3 años y medio al maestro y él se pensaba seguro. Y por eso aún a sus compañeros también los menospreció, porque quizá decía, Señor, si los demás te dejan, yo no te voy a negar. Y quiero decirles en esta parte tan importante en la cual debía estar, él falló, le faltó oración y por eso que cuando vino la prueba final, mis hermanos, ¿de quién estaba él dependiendo? ¿De su fuerza? ¿De haber pasado 3 años y medio? Quiero decirle, mi hermano, estamos viviendo tiempos finales, los últimos días. Y le digo a usted también, mi hermano, que cuando venga esta prueba final, ¿de quién vamos a depender? ¿De los tantos años que he estado asistiendo a un lugar? ¿Que tengo yo los libros de Espíritu Profecía? ¿Que tengo la Biblia? ¿Que conozco? ¿Que sé descifrar los tiempos? No, mi hermano. No podemos tener confianza en nosotros. Hoy es el tiempo, mis hermanos, de velar. Hoy es el tiempo de orar. Quizá nosotros estamos con pocas fuerzas, pero quizá, mis hermanos, así como lo dijo Jesús, a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es ¿qué? Pero la carne es débil. Entonces, mis hermanos, 3 veces Jesús se acercó y 3 veces encontró a Pedro dormido.
no pudo superar esto, mis hermanos. Jesús sabía que venía la gran prueba final para sus discípulos y la gran prueba también, gran prueba para Él. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿cuán dispuestos nosotros estamos o cuán preparados nosotros estamos para defender, para mantenernos firmes en la fe que ahora nosotros decimos que profesamos, mis hermanos? ¿Cuán dispuestos estamos para mantenernos del lado de la verdad? Pero si no hay fuerza espiritual, mis hermanos, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros, mis hermanos? Estamos viendo, como decía Santi, la situación en la cual está viviendo. Hoy escuchaban a la hermana María también, que están cortando los mensajes que estamos llevando. Entonces, ¿qué vamos a hacer, mis hermanos? Ahora únicamente debemos vivir en el Espíritu, mantener nuestra vida, mis hermanos, entregada al Señor. Si nuestra fuerza espiritual, mis hermanos, mediante la oración, mediante el estudio de la Biblia, la estamos dejando a un lado. Por eso Dios permitió que era necesario que venga esta pandemia. ¿Pero para qué? Para que nosotros dediquemos más tiempo a la oración, dediquemos más tiempo a la meditación, dediquemos más tiempo a espaciar nuestra mente en lo que va a venir. Y como les decía la otra noche, hay muchas personas que me han llamado, que dicen: pastor, oremos para que se acabe la pandemia, oremos, pastor, para que ya no venga más ninguna pandemia. Le digo, mi hermano, no puedo yo orar por eso, porque la voluntad de Dios es que no solo va a venir esto, va a venir cosas más difíciles, va a venir angustia, va a venir desastres, va a venir terremotos, va a venir muchas cosas más, porque eso está escrito y así se va a cumplir. Pero lo que sí debemos orarle a Dios, que yo esté escondido en Cristo, que yo pueda estar al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, y ahí podrán venir 1000 y 10,000 a tu diestra, dice el salmista, pero a ti no llegará, porque nosotros estamos, mis hermanos, confiando. Y aquí nosotros podemos ver a un seguidor de Cristo llamado Pedro, que estaba por venir la prueba final, pero él más tenía sueño, más estaba entretenido en descansar, en dormir, que en prepararse. Y por eso el Señor Jesús en el verso 41 le dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mis hermanos, hemos pasado algunos 1 mes, 2 meses, ya casi 3 meses encerrados. Hemos dedicado ese tiempo para revisar nuestra vida, hemos dedicado ese tiempo para aprender a los pies de Cristo como lo hacía María, o hemos estado únicamente pensando: como no voy a ir a trabajar, yo duermo, me dedico a ver televisión, me dedico a ver películas, me dedico a juegos. Y cuando venga la prueba, vamos a actuar también como Pedro, débiles espiritualmente. Y por eso el verso 45 le dice: entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, versículo 46, vámonos de aquí, se acerca el que me va a entregar. Y cuando nosotros vemos aquella prueba que debían pasar los discípulos, viene la turba, lo arresta a su maestro, al Señor Jesús.
Entonces allí Pedro, ¿saben qué armas él utiliza? No utiliza las armas espirituales, sino las armas físicas, las armas carnales. Mis hermanos, y por eso el Señor Jesús reprende a él, y el versículo número 50 vemos aquí, cuando llega Judas y lo entrega, y el verso número 52, entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Y quizá ahí le preguntó: Pedro, estas no son las armas que hoy tienes que utilizar. Tú te quedaste dormido, tú no tienes fuerza. Mis hermanos, nosotros podemos tener mucho conocimiento, pero cuando venga la prueba final, como vino para aquellas 10 vírgenes, ¿qué vamos a hacer? Detrás de todo esto, mis hermanos, que estamos viviendo y que está por venir, está el enemigo de las almas, Satanás, como dice en el libro de Apocalipsis 12:12. Ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido, ¿qué? Porque sabe que le queda poco tiempo. Entonces, mis hermanos, las armas humanas no valen, mis hermanos, ante la prueba final. No, mis hermanos, sino únicamente la cámara secreta donde nosotros dedicamos nuestra vida al encuentro con el Señor, por medio de la oración, por medio del estudio de la Biblia, por medio de la preparación espiritual. Esa será. Mis hermanos, me pongo a pensar a un Pedro queriendo defender a su maestro con aquellas armas, pero el Señor le dice: no, Pedro, estas no son las armas. Tú te quedaste dormido, no pudiste prepararte para esa prueba final. Y por eso, mis hermanos, Jesús se preparó, fue a orar, nuevamente a orar y decirle al Padre: si es posible, pasa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. El Padre sabía lo que le venía, la prueba final para el Hijo. Los discípulos no sabían, pero quiero decirles, el Señor sabe muy bien la prueba final que viene para el remanente, para este tiempo. Nos preguntamos, usted, mi hermano y mi hermana, ¿se está preparando para esta prueba final? ¿O está pensando que después que acabe esta pandemia, el mundo va a seguir? Mis hermanos, el mundo ya nunca será igual como fue antes. Nunca será igual. Es el tiempo, mis hermanos. Es el momento en lo cual nosotros necesitamos, mis hermanos. Esta es la oportunidad de oro, mis hermanos. Esta es la oportunidad. Y por eso cuando nosotros vemos, mis hermanos, que ellos tuvieron esta oportunidad, y por eso el Señor Jesús le dijo: velen conmigo, velen, estén preparados. Nosotros no sabemos, mis hermanos, cómo detrás de aquellas cortinas, tanto el dragón, tanto la bestia, como el falso profeta, mis hermanos, y las fuerzas del mal, las sociedades secretas, se están preparando. Por eso, mis hermanos, cuando nosotros vemos en el libro Eventos de los Últimos Días, la página número 11, les leo así rápidamente, mis hermanos. Mire cómo dice: las calamidades en mar y tierra, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de mayor gravedad. Las agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos.
¿Qué dice? Los movimientos finales que serán rápidos. Por eso es que nosotros vemos, mis hermanos, cómo las cosas que están pasando, cómo las cosas que están sucediendo una tras otra. Mirábamos como aquellas noticias allá en República Dominicana, que se pueden reunir después de 15 días, todos, pero una hora y media, o el tiempo que la ley dicte, pero únicamente el domingo. Te pregunto, mi hermano, seguidor de este mensaje, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde vamos a ir? O vamos a decir, no importa que me abran el lugarcito, porque yo quiero estar allá, porque me gusta ese lugar. El lugar donde usted y yo debemos estar es en la cámara secreta, y conversando con nuestro Señor, ahí derramando nuestras lágrimas, mis hermanos, ahí poniéndole ante Él todas las cosas, cómo estoy, y diciéndole, Señor, quiero estar preparado. No decirle, Señor, no quiero estar dormido, no quiero que las cosas de este mundo me lleven para otro lado, sino que únicamente tu palabra, tu nombre, tu mensaje me mantenga despierto y pueda despertar también a las otras personas. Entonces, mi querido hermano, ¿qué estamos nosotros? ¿Qué estamos haciendo? No perdamos, mis hermanos, nuestro tiempo, no perdamos nuestras cosas, sino que únicamente mantengámonos, mis hermanos, y no utilicemos las armas humanas, las armas carnales, porque eso nos llevarán, mis hermanos, únicamente al fracaso. Utilicemos las armas que Dios nos ha dado, y por eso las armas que Dios nos dio nos muestra, mis hermanos, en el libro de los Efesios, la armadura de Dios, y esa armadura es la que nosotros debemos cubrirnos, y cuando tengamos esa armadura de Dios podremos decir, como lo dijo el salmista, estar bajo la sombra del Omnipotente, estar bajo la sombra. Solo aquellos que estén bajo la sombra del Omnipotente podrán pasar esta gran prueba final, y eso hablamos del sellamiento, pero ahorita quizá no me da mucho tiempo para mirar esta parte de aquí. Pero mis hermanos, entonces nos preguntamos, ¿qué le pasó a Pedro? ¿Por qué le sucedió todo esto? ¿Por qué? ¿Y será que nos puede suceder a nosotros? Libro de Lucas, mis hermanos. Libro de Lucas. Libro de Lucas. Libro de Lucas. Capítulo número 22. Capítulo número 22. Versículo número 54 en adelante. Mire cómo dice. Y prendiéndole le llevaron, o sea, ya Jesús, y le llevaron. Y que le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y quiero decirles, mis hermanos, aquí, una cosa es seguir a Jesús de cerca, otra cosa es seguir a Jesús de lejos, porque no se quieren comprometer, porque me da miedo, porque me da temor, porque quizá si yo hablo de estos mensajes me van a decir que soy un fanático, si hablo de estos mensajes me van a decir que soy un extremista, que soy alarmista, y tal vez me saquen de mi trabajo, tal vez me dejen mis amigos. Le pregunto, mi hermano, mi hermana, Pedro había dicho que nunca lo iba a dejar, que si es posible iba a ir hasta la muerte, que lo demás todos, no importa que los demás te abandonen, pero yo voy a estar contigo. Si debo ser crucificado, también debo ser. Si debo ir a la cárcel, también voy a la cárcel, pero yo nunca te voy a negar. Entonces quiere decir que él en esos momentos únicamente le estaba siguiendo, pero no de cerca, sino de lejos.
Y por eso en el verso 54 dice, prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, o sea, Jesús y Pedro, en vez de ponerse de cerca, así como dijo unas horas, un tiempo antes u horas antes, yo no te voy a negar. No, él le seguía de dónde, de lejos, sin comprometerse. Es que después me vayan a decir que yo soy de parte de ellos. No, mi hermano, si usted quiere ser un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, pues no tenga miedo ni temor a lo que le tenga que pasar, sino que únicamente témale a Dios, confíe en Él y obedezca lo que el Señor le dice en su palabra y en el espíritu de profecía. Y no seamos como Pedro, siguiéndole, ¿qué cosa? Únicamente de lejos. Mis hermanos, nos preguntamos y volvemos a preguntarles, ¿le estamos siguiendo de cerca? ¿O cuando viene la prueba, cuando viene la situación, le estamos siguiendo únicamente de lejos, o solo de nombre nomás, o solo de nombre? No hay compromiso. Es el tiempo, mi querido hermano, es el tiempo de tener el compromiso únicamente con el mensaje que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Y quizá, aunque nos toque un día ser un mártir y entregar mi vida, y el mejor sería morir por Cristo que morirle negando al Señor y haber pasado 10, 15, 20 años diciéndole, Señor, yo voy a estar aquí, yo creo en este mensaje, yo profeso este mensaje. No, versículo 55. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y le dijo, también este andaba con él. Yo quiero decirle, mi hermano, ¿en qué tipo de fuego usted se está calentando? ¿Un fuego que únicamente le dé calor por un tiempo? ¿O un calor, mi hermano, que esté quemando todo lo malo, que estemos dejando todo a un lado? ¿O solamente busca un calor que le produzca bienestar, alegría, satisfacción, o aquel calor que la bestia le quiere dar, donde pueda comprar, donde pueda vender, donde puede hacer todas las cosas, o un calor que lo esté llevando a hacer alianzas, a juntarse por obtener algo? Y le digo, si usted está yendo por ese calor y haciendo alianzas, terminará negando, terminará abandonando y se terminará confundiendo con otro tipo de filosofías o de doctrinas. ¿Y qué hacía Pedro? Él decía así, yo nunca te negaré, iré hasta la muerte. Y Jesús quizá le dijo ahí, mira, tú te quedaste dormido, hay tiempo quizá para descansar, pero ahora es el tiempo, mis hermanos, es el tiempo de dedicar para fortalecerme espiritualmente. No es el tiempo, mis hermanos, de tomar armas humanas, es el tiempo de tomar la armadura de Dios. No es el tiempo de seguir de lejos, no es el tiempo de calentarnos en cualquier tipo de fuego que me brinde una calor temporal. Es el tiempo de caminar con el Señor.
Es cierto que este es un proceso, mis hermanos. Este es un proceso. ¿Qué estamos haciendo, mis hermanos? ¿Estamos todo el tiempo comiendo al lado de Dios? ¿O estamos dividiendo nuestro tiempo, un rato comiendo con Dios, pero otro rato comiendo con el enemigo de Dios? Entonces estamos divididos. Mis hermanos, página 666 del conflicto de los siglos. Página 666. Mire cómo dice: conforme vaya acercándose la tempestad, muchos de los que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados en la obediencia de la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose al mundo y participando de su espíritu. ¿Por qué? Porque quizá un día de labios lo dijeron, pero su corazón estaba en otro tipo de intereses. Yo sé que este mensaje quizá es un poco fuerte, mi hermano, pero le digo algo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Quizá cuando llegue el tiempo final vamos a ser como Pedro. Y termino el versículo 57 de Lucas 22. Y Pedro le negó y le dijo: mujer, no le conozco. Quizá un día usted va a decir: ah, sí, yo asistí a esa cadena, yo escuchaba de esos mensajeros, pero lo escuchaba, pero no, yo no era parte de allí. Mi querido hermano, si usted está escuchando estos mensajes y los guarda en su corazón, le aseguro que un día vendrá no solamente una persecución, no solamente una angustia, sino quizás seremos llevados para que nosotros testifiquemos qué somos, quiénes somos, a quién seguimos, qué profesamos. O allí seremos quizá, como decíamos anoche, solo religiosos. Ah, es que yo profeso, es que yo me reuní allá. O mantendremos nuestra fe firme en una verdad fundamentada en la palabra de Dios. Y en un escrito está, en un así dice el Señor. Por eso dice: conforme vaya acercándose la tempestad, muchos de los que profesaron creer en el mensaje del tercer, pero no fueron santificados a la obediencia, abandonarán su fe. No dice la religión, porque la religión no salva a nadie. La fe es una fe fundamentada en un principio, en un escrito está, en un así dice Jehová. E irán a engrosar las filas y uniéndose al mundo participarán de su espíritu, llegarán a ver las cosas bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de la prueba, estarán preparados para situarse del lado que dice, del lado más fácil. Voy a leer otra página, página 651. Dice así, el último párrafo, en la mitad: solo los que hayan fortalecido su espíritu en las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto, que dice: solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Por eso el Señor Jesús les dijo a sus discípulos: velad y orad, no se queden dormidos, despiértense. Pero después, cuando ya estaba allí, la turba se acercaba, Jesús la escuchó, Jesús la vio, que les dijo: levantaos ya, o dormid ya, se acerca la hora, ya no es tiempo, se acabó la hora, se acabó. Mis hermanos, en este pequeñito tiempo de gracia, pequeño tiempo de oportunidad, les rogamos, mis hermanos, en el nombre del Señor, que dediquemos el tiempo, que dediquemos los recursos para hacer la obra del Señor. Llegará un día que no podremos hacer nada, y así tengamos miles o millones, o digamos allí, ahora sí,
quiero dedicar mi tiempo, será demasiado tarde. ¿Y en qué terminaremos? Terminaremos del otro bando, negando, y quizá diciendo, no importa, yo voy a decir que creo en el sábado, me reúno en el domingo, pero les miento. No, mi hermano, usted no puede, usted tiene que decidir de qué lado va a estar. O ahora lo sigue de cerca, o si lo he estado siguiendo de lejos, lo invito, y el testigo fiel le está diciendo, ven a mí y compra oro refinado en fuego, oro, vestiduras blancas, colirio para que veas y nos despertemos, para que cuando llegue el día le diga, sí, yo soy. Como cuando la turba se acercó y Jesús le preguntó, ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno. Él no es que dijo, uy, me van a arrestar. Él dijo, ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno. Yo soy. No tuvo miedo, no tuvo temor, porque cada vez él sabía la prueba que le vendría y por eso se preparaba. Tuvo su tiempo. Quiso preparar a sus discípulos, pero ellos todos salieron huyendo, todos salieron corriendo. El uno comenzó a seguirlo de lejos, pero lo terminó negando. Solo claro que después tuvo su tiempo, que se arrepintió. Nosotros, mi hermano, si un día rechacemos este mensaje, lo neguemos este mensaje, no habrá tiempo de oportunidad más para nosotros. Mi amado hermano, quiero decirle a usted que Dios ponga la más grande bendición en su vida, que Dios ponga la bendición y que Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Por transcurso de tiempo, mi querido hermano, le pido, quizás sí, porque voy a entrar nuevamente en la campaña que estoy, mis hermanos, todas las noches y hoy sábado en la mañana, y le pido a mi Dios que lo bendiga mucho a usted, que Dios lo cuide, pero que, mi hermano, lo sigamos de cerca, porque es el tiempo, mis hermanos, porque es el tiempo. Dios nos está haciendo un llamado. Dios nos está haciendo un llamado a cada uno de nosotros. Y es el tiempo de decir la verdad, yo le conozco. Decir la verdad. Y Pedro lo conocía. Caminó sobre las aguas. Tuvo la transfiguración. Vio el gran milagro de los panes y los peces. Pero llegó el tiempo que le dijo, yo no lo conozco, no sé quién es él, no me hable de él, yo era de ese grupo, pero ahora ya no lo soy. Mi querido hermano, que Dios lo bendiga y manténgase firme en este mensaje. Oremos los unos por los otros. Gracias a los administradores y a usted, mi hermana María, que Dios la bendiga y que Dios nos ayude a prepararnos. En el nombre del Señor. Amén y amén. Amén. Amén, hermano. Amén, hermano.